Tres hermanas, trillizas, contando la misma historia desde tres perspectivas diferentes. Fueron criadas por el mismo padre, un anciano testigo de Jehová que las convirtió en ejemplos públicos de su liderazgo espiritual. Las tres fueron bautizadas como testigos el mismo día en el 2010, y las tres salieron de la organización juntas 10 años después. Tres hermanas, tres jaulas diferentes, pero el mismo sistema diseñado para controlarlas. Estas tres historias se complementan, se entrelazan, y juntas forman un testimonio completo de lo que significa crecer como hija de líder en una organización de control mental, y de lo que significa salir, juntas. Escucha las tres, en orden, porque cada perspectiva revela algo que las otras no pueden mostrar. Soy la primera, de las tres, por 7 minutos. Mi madre siempre nos decía que esos 7 minutos me dieron la responsabilidad de ser el ejemplo. Camila primero, luego Daniela, luego Sofía. En ese orden nacimos. Y en ese orden se esperaba que viviéramos. Pero cuando eres hija de un anciano testigo de Jehová y además eres trilliza, no eres solo el ejemplo para tus hermanas. Eres el ejemplo para toda la congregación. Eres la prueba viviente de que la crianza teocrática funciona, de que los hijos de ancianos pueden ser perfectos. Y durante 28 años intenté ser perfecta. Mi padre, Héctor Torres, fue nombrado anciano cuando teníamos 8 años. Eso fue en el 2000. Recuerdo el día exacto porque fue el día en que nuestra infancia terminó. No oficialmente. No de una manera que alguien de afuera pudiera ver. Pero para nosotras tres, ese nombramiento cambió todo. De repente ya no éramos solo niñas. Éramos las hijas del anciano Torres. Todo lo que hacíamos era observado, evaluado, comentado. Si llegábamos tarde al Salón del Reino, no era solo nuestra familia llegando tarde. Era el anciano Torres sin control sobre sus hijas. Si respondíamos mal en la escuela del ministerio teocrático, no era solo que no habíamos estudiado. Era que el anciano Torres no estaba cumpliendo su rol de cabeza espiritual del hogar. Así que aprendimos, las tres, a ser perfectas. Estudiábamos para cada reunión. Preparábamos comentarios. Salíamos en servicio de campo todos los sábados sin fallar. Sonreíamos. Saludábamos a todos. Vestíamos con la modestia extrema que se esperaba de las hijas de un anciano. Nada de pantalones. Nada de faldas arriba de la rodilla. Nada de escotes. Nada de maquillaje llamativo. Nada de música secular. Nada de amistades fuera de la congregación. Nada de fiestas de cumpleaños. Nada de Navidad. Nada de nada. Yo era la que más lo cumplía, porque era la primera, la que debía dar el ejemplo a Daniela y Sofía, pero también era la que más sufría por dentro. Recuerdo perfectamente el momento en que empecé a cuestionarlo todo. Tenía 17 años. Año 2009. Estábamos en una asamblea de distrito en el Auditorio Pabellón M de Monterrey. 3 días completos sentadas escuchando discursos sobre obediencia, sobre el fin del mundo, sobre cómo el mundo exterior era controlado por Satanás. En uno de los recesos, fui al baño. Había una chica de mi edad lavándose las manos. No era testigo. Estaba ahí porque el auditorio compartía espacio con otro evento. Llevaba jeans, una blusa normal, el cabello suelto. Lucía libre. Me miró y me sonrió. Tu vestido es bonito, me dijo. Era mentira. Mi vestido no era bonito. Era largo, gris, holgado. Diseñado para ocultar cualquier forma femenina. Diseñado para ser invisible. Pero le vi las gracias. Y cuando ella salió,
Me quedé mirándome al espejo durante mucho tiempo. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que elegí algo? ¿Cuándo fue la última vez que decidí cómo vestirme, qué escuchar, con quién hablar, sin que alguien más me dijera que era apropiado? No pude responder esa pregunta, porque nunca había elegido nada. Esa duda me persiguió durante años. No se la conté a nadie, especialmente no a Daniela y Sofía. Yo era la primera, la responsable, la que debía mantener la fe fuerte. Nos bautizamos las tres juntas en el 2010, a los 18 años, en la misma asamblea, la misma piscina portátil, una tras otra. Camila, Daniela, Sofía. Mi padre lloró de orgullo ese día. La congregación entera nos felicitó. Las trillizas Torres, todas bautizadas el mismo día. ¡Qué bendición para el hermano Héctor! Pero yo no sentí bendición. Sentí terror, porque sabía que el bautismo no era solo un símbolo, era un contrato. Y si alguna vez quería romper ese contrato, perdería todo. A mi familia, a mis hermanas, a todos. Los años siguientes fueron de cumplir, de funcionar, de mantener la máscara perfecta mientras por dentro me desmoronaba lentamente. A los 23 conocí a un hermano de otra congregación, Rodrigo, anciano también, 10 años mayor que yo. Mi padre arregló prácticamente el matrimonio. Es un buen partido, Camila. Espiritual. Responsable. Te va a cuidar. Me casé con él en el 2015. Ceremonia simple en el Salón del Reino. Sin música. Sin baile. Sin celebración real. Duró 2 años. No porque Rodrigo fuera malo. Era exactamente lo que mi padre había dicho. Espiritual. Responsable. Pero también era una extensión del control que yo había vivido toda mi vida. Ahora, en lugar de obedecer a mi padre, obedecía a mi esposo. Las mismas reglas. La misma jaula. Solo que más pequeña. En el 2017, a los 25 años, le pedí el divorcio. Eso en los testigos de Jehová es casi imposible. Solo se permite por infidelidad. Pero yo insistí. Hablé con los ancianos. Les dije que no podía seguir, que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Me miraron como si estuviera poseída por demonios. El divorcio se hizo, pero con consecuencias. Fui marcada. Ya no era la hija perfecta del anciano Torres. Era la divorciada, la problemática, la espiritualmente débil. Y mi padre lo sintió como fracaso personal. Dejé de vivir con mis padres. Me mudé sola a un departamento pequeño. Eso en sí era escandaloso. Una mujer testigo soltera viviendo sola. Pero no me importó. Necesitaba espacio. Necesitaba respirar. Fue en esa soledad donde empecé a investigar. Internet. Testimonios de extestigos. Doctrinas analizadas. Historia de la organización. Profecías fallidas. Cambios doctrinales. Control mental. Cada artículo que leía era como quitarme una capa de vendas de los ojos. Para el 2018, a los 26 años, ya sabía que no podía seguir siendo testigo. Pero tenía miedo, porque salir significaba perder a Daniela y Sofía, mis hermanas, mi otra mitad, las únicas personas que habían vivido exactamente lo mismo que yo. Me tomó 1 año juntar el valor para hablar con ellas. Una tarde de septiembre del 2019, las invité a mi departamento. Era raro.
Normalmente nos veíamos en casa de mis padres, pero yo insistí en que vinieran solas. Cuando llegaron, cerré la puerta y les dije, necesito contarles algo. Y necesito que me escuchen sin juzgar. Les conté todo. Las dudas, las investigaciones, la conclusión de que todo había sido mentira. Que nuestro padre, sin saberlo, nos había criado dentro de un sistema de control mental. Daniela empezó a llorar inmediatamente. Camila, eso es apostasía. No puedes estar diciendo estas cosas. Pero Sofía, la última de las tres, se quedó callada. Me miró durante un momento muy largo. Y luego dijo, yo también he estado investigando. Nos miramos las tres. Y en ese momento entendí que no estaba sola. Que las dudas que yo había tenido, ellas también las habían tenido. Cada una en silencio. Cada una creyendo que era la única. Los meses siguientes fueron de conversaciones largas, de compartir lo que cada una había descubierto, de procesar juntas lo que significaba todo esto. Salimos las tres de la organización entre febrero y marzo del 2020. No oficialmente. Simplemente dejamos de ir. Dejamos de reportar horas de servicio. Dejamos de asistir a reuniones. La pandemia llegó justo después. Eso hizo todo más fácil y más difícil a la vez. Más fácil porque no teníamos que dar explicaciones físicas. Más difícil porque nuestros padres empezaron a sospechar. En junio del 2020, mi padre nos llamó a las 3 a la casa. Nos confrontó. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué no están conectándose a las reuniones por Zoom? Le dijimos la verdad, que habíamos investigado, que habíamos descubierto cosas, que no podíamos seguir siendo testigos. Su rostro cambió. Yo, padre, que conocíamos al anciano que aplicaba las reglas de la organización. Si esa es su decisión, dijo con una voz que no reconocimos, entonces ya no son bienvenidas en esta casa. No hasta que se arrepientan. Schenim. Desde ese día, nuestros padres dejaron de hablarnos. Pero teníamos algo que muchos extestivos no tienen. Teníamos unas a las otras. Las tres juntas. Las trillizas que habían nacido con 7 minutos de diferencia y que ahora estaban renaciendo juntas. Una amiga mía de trabajo, católica, me invitó a su parroquia en agosto del 2020. Fui por curiosidad. Daniela y Sofía vinieron conmigo. Y encontramos algo que nunca habíamos experimentado en el Salón del Reino. Libertad, belleza, historia. Una fe de 2000 años que no cambiaba sus doctrinas cada década. Empezamos catequesis las tres juntas en septiembre del 2020. Nos bautizamos en la fe católica el sábado santo del 2021. Camila, Daniela, Sofía, una tras otra, como habíamos hecho en el 2010. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue nuestra elección. Hoy tengo 32 años. Mis padres siguen sin hablarnos. Eso duele. Siempre duele. Pero tengo a mis hermanas. Y tengo una fe que no me controla, que me libera. Soy la primera de las tres. Y esta vez, ser la primera significó algo diferente. Significó tener el valor de cuestionar, de investigar, de hablar y de traer a mis hermanas conmigo hacia la libertad. Mi nombre es Camila Andrea Torres Mendoza. Tengo 32 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo, junto con mis hermanas, las tres juntas, como siempre debió ser. Soy la del medio. De las tres. Camila nació primera.
Sofía nació última. Yo nací en el medio. Y esa posición definió toda mi vida durante 28 años. No era la responsable como Camila. No era la bebé protegida como Sofía. Era la invisible. La que cumplía sin llamar la atención. La que nunca causaba problemas pero tampoco destacaba. Y en una familia de testigos de Jehová donde tu padre es anciano, ser invisible es una estrategia de supervivencia. Crecimos sabiendo que éramos diferentes. No por ser trillizas. Eso era solo biología. Éramos diferentes porque nuestro padre era anciano Héctor Torres. Y las hijas de ancianos no pueden ser como las demás niñas de la congregación. Tienen que ser mejores. Más espirituales. Más obedientes. Más perfectas. Camila asumió esa presión frontalmente. Ella era la que estudiaba más. La que preparaba los comentarios más elaborados. La que siempre tenía la respuesta correcta. Sofía, siendo la menor, tenía un poco más de espacio para ser humana. Podía hacer una pregunta tonta sin que todos en la congregación lo comentaran durante semanas. Pero yo estaba en el medio. Sin el rol de líder de Camila. Sin la protección de bebé de Sofía. Solo existía. Funcionando. Cumpliendo. Pasando desapercibida. Y aprendí que pasar desapercibida era más seguro. Porque cuando llamabas la atención como hija de anciano, era para bien o para mal. Y el mal tenía consecuencias. Nuestro padre no nos pegaba. Nunca nos levantó la mano. Pero tenía otras formas de disciplinar. Silencio. Decepción. Recordatorios constantes de que representábamos algo más grande que nosotras mismas. Que cada error nuestro era un reflejo de su liderazgo espiritual. Que si fallábamos, él fallaba. Y si él fallaba, toda la congregación lo vería. Así que yo no fallaba. O al menos, no visiblemente. Cumplía con todo. Reuniones 3 veces por semana. Servicio de campo cada sábado. Estudio personal diario. Vestir con modestia extrema. No amistades mundanas. No música secular. No fiestas. No cumpleaños. No Navidad. Todo lo que los testigos prohibían, yo lo evitaba automáticamente. Pero había una parte de mí, pequeña, escondida, que guardaba cosas. Cuando tenía 14 años, una compañera del colegio me regaló un CD de música pop. Sabía que no debía aceptarlo. Sabía que era música del mundo. Pero lo acepté. Y lo escondí en una caja debajo de mi cama. Nunca lo escuché en casa. Solo cuando estaba completamente sola y segura de que nadie podía oírme. Me ponía audífonos y cerraba los ojos y durante 3 minutos sentía que podía ser alguien más. Alguien que no era la hija del anciano Torres. Solo Daniela. Camila nunca habría hecho eso. Camila era demasiado recta. Sofía probablemente lo habría hecho, pero se habría descuidado y la habrían descubierto. Yo era la única que sabía cómo mantener secretos sin que nadie sospechara. Nos bautizamos las 3 en el 2010, a los 18 años. Mismo día. Misma asamblea. Una tras otra. Para todos fue hermoso. Las trillizas Torres, todas dedicadas a Jehová el mismo día. Pero yo no quería bautizarme. No ese año. No estaba lista. Todavía tenía preguntas. Todavía tenía dudas sobre doctrinas que no terminaban de hacer sentido. Pero Camila ya había decidido bautizarse. Y si Camila se bautizaba, Sofía también. Y si las dos se bautizaban y yo no, ¿qué dirían? ¿Por qué Daniela no? ¿Qué problema hay con ella? Así que me bauticé. No por convicción. Por no destacar negativamente. Los años siguientes fueron de funcionar en automático. Trabajé como asistente administrativa en una empresa de logística. Iba a las reuniones. Salía en servicio. Sonreía cuando debía sonreír. Respondía cuando debía responder. Veía a Camila intentar ser perfecta y romperse lentamente bajo esa presión.
Veía cómo se casó con Rodrigo en el 2015 más por complacer a nuestro padre que por amor real. Veía cómo cada año se volvía más callada, más apagada. Pero no sabía cómo ayudarla. Porque yo estaba demasiado ocupada manteniendo mi propia máscara en su lugar. Cuando Camila se divorció en el 2017, la congregación entera lo comentó durante meses. La hija mayor del anciano Torres divorciada. Qué vergüenza para el hermano Héctor. Mi padre lo vivió como un fracaso público. Mi madre lloraba en privado. Y yo solo podía estar ahí, siendo la hija que no causaba problemas. La que cumplía. La invisible. Pero ver a Camila atreverse a romper ese matrimonio, a pesar de todas las consecuencias, plantó algo en mí. Una pregunta pequeña pero persistente. ¿Y si yo también pudiera elegir? ¿Y si no tuviera que vivir toda mi vida en piloto automático cumpliendo expectativas de otros? No hice nada con esa pregunta durante 2 años. La guardé, como había guardado ese CD de música pop años atrás. Secretos pequeños que nadie veía. Hasta septiembre del 2019. Camila nos invitó a Sofía y a mí a su departamento. Algo en su voz sonaba diferente. Urgente. Importante. Cuando llegamos y ella empezó a hablar sobre sus dudas, sobre sus investigaciones, sobre la conclusión de que todo había sido mentira, mi primera reacción fue pánico. Camila, eso es apostasía. No puedes estar diciendo estas cosas. Porque apostasía significaba expulsión. Y expulsión significaba perder todo. Familia. Amigos. Comunidad. Todo. Pero entonces Sofía habló. Yo también he estado investigando. Y me di cuenta de que mis 2 hermanas, independientemente, habían llegado a la misma conclusión. Que habían tenido el valor de cuestionar, de investigar, de dudar. Y yo era la única que había guardado silencio. Yo no he investigado, dije finalmente. Pero he tenido dudas durante años. Solo que nunca me atreví a explorarlas. Esa tarde fue la primera vez en nuestra vida adulta que las 3 hablamos con honestidad completa. Sin filtros. Sin máscaras. Sin preocuparnos por lo que diría la congregación o nuestro padre. Y fue liberador de una manera que no puedo describir con palabras. Los meses siguientes fueron de investigar juntas. Camila compartía artículos. Sofía compartía videos de extestigos. Yo empecé a leer sobre la historia de la organización. Las profecías fallidas de 1914, 1925, 1975. Los cambios doctrinales constantes presentados como los progresiva cuando en realidad eran evidencia de que nunca habían tenido la verdad absoluta. Cada cosa que leía confirmaba lo que en el fondo siempre había sabido pero no me había atrevido a admitir. Esto no era la verdad. Dejamos de ir a las reuniones entre febrero y marzo del 2020. Las 3 juntas. Fue aterrador. Pero también fue la primera decisión que tomé en mi vida adulta por mí misma, no porque alguien más lo esperara. Cuando mi padre nos confrontó en junio del 2020 y le dijimos que habíamos salido, su respuesta fue exactamente la que esperábamos, pero aún así dolió más de lo que había anticipado. Entonces ya no son bienvenidas en esta casa. Schenim. Expulsión familiar total. Perdimos a nuestros padres ese día. Pero teníamos algo que hizo esa pérdida soportable. Teníamos unas a las otras. Las 3 juntas. Pastiguizas que siempre habían sido una unidad, pero que ahora eran una unidad por elección, no por obligación. Cuando Camila nos invitó a ir a una parroquia católica en agosto del 2020, fui sin expectativas. Solo curiosidad. Y lo que encontré me sorprendió completamente. Belleza. No la ausencia de ornamentación de los salones del reino, sino belleza real. Vitrales. Velas. Imágenes. Música. Todo lo que nos habían enseñado que era idolatría resultó ser adoración. Y libertad. Nadie nos vigilaba. Nadie reportaba nuestro comportamiento al párroco. Nadie evaluaba si nuestros comentarios eran suficientemente espirituales. Podíamos simplemente estar. Ser.
sin máscaras. Empezamos catequesis en septiembre del 2020. Por primera vez en mi vida, estudié religión porque quería entender, no porque alguien me obligara. Nos bautizamos en la fe católica el sábado santo del 2021. Camila, Daniela, Sofía, una tras otra, como en el 2010. Pero esta vez todo fue diferente. En el 2010 me había bautizado para no destacar, para no causar problemas, para cumplir expectativas. En el 2021 me bauticé porque finalmente había encontrado algo real, algo que no necesitaba controlarme para ser verdad, algo de 2000 años que no cambiaba sus doctrinas cada década para encubrir errores. Hoy tengo 32 años. Trabajo en la misma empresa. Vivo en mi propio departamento. Mis padres siguen sin hablarnos. Probablemente nunca lo vuelvan a hacer. Pero por primera vez en mi vida, no estoy pasando desapercibida porque tengo miedo. Estoy viviendo con autenticidad porque finalmente puedo. Soy la del medio. De las tres. Y durante años eso significó ser invisible. Pero ahora significa algo diferente. Significa ser el puente. La que une. La que conecta a la responsable con la protegida. La que mantiene a las tres juntas. Y finalmente, eso es suficiente. Mi nombre es Daniela Lucía Torres Mendoza, tengo 32 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. No sola, con mis hermanas. Las tres juntas, como siempre debió ser. Soy la última, de las tres. Y durante 28 años, eso me salvó y me condenó al mismo tiempo. Camila nació primera. Daniela nació en el medio. Yo nací última. La bebé. La protegida. La que siempre tendría a dos hermanas mayores adelante absorbiendo la presión. Pero también la que siempre sería vista como la más débil. La que necesitaba más vigilancia. La que más fácil podía desviarse. Y mi padre, el anciano Héctor Torres, me vigilaba más que a ninguna. Crecí viendo a Camila cargar con el peso de ser la primera, de ser el ejemplo perfecto, de nunca poder fallar porque cada error era magnificado por ser la hija mayor del anciano. Crecí viendo a Daniela volverse invisible, cumpliendo sin destacar, funcionando en automático, guardando todo por dentro. Y yo crecí sabiendo que mi rol era diferente. Yo era la que más necesitaba protección, la que estaba en mayor riesgo de ser influenciada por el mundo, la que requería más control. Así que mi padre me controlaba más. No con violencia. Nunca nos tocó, pero con vigilancia constante, con preguntas, con restricciones que mis hermanas no tenían. Camila y Daniela podían salir juntas a hacer mandados. Yo no podía salir sola. Camila y Daniela podían quedarse solas en casa. Yo siempre tenía que estar con alguien. Camila y Daniela tenían cierta libertad limitada. Yo no tenía ninguna. Es por tu bien, Sofía, me decía mi padre. Eres la más vulnerable. Tengo que cuidarte más. Y yo lo creí. Durante años lo creí. Pensé que realmente necesitaba esa protección, que sin ella me perdería, que el mundo me destruiría. Pero lo que realmente me estaba destruyendo era la jaula. Cuando tenía 15 años, en el 2007, una compañera del colegio me invitó a su fiesta de cumpleaños. Era la primera vez que alguien me invitaba a algo fuera de la congregación. Le dije que tenía que preguntar a mis padres. Ella me miró confundida. ¿A los 15 años tienes que pedir permiso para ir a una fiesta? Sí, a los 15 años. Y a los 18. Y a los 21. Siempre. Mi padre dijo que no,
Por supuesto que no. Los cumpleaños eran paganos. Las amistades mundanas eran peligrosas. Ir a esa fiesta sería poner en riesgo mi espiritualidad. Al día siguiente en el colegio, mi compañera me preguntó por qué no había ido. Le dije que estaba enferma. Ella no me creyó, pero no insistió. Dejó de invitarme a cosas después de eso. Y yo me quedé más sola. Esa soledad se volvió mi normalidad. En el colegio no tenía amigas reales. En la congregación tenía conocidas, pero no amigas. Porque amistad verdadera requiere vulnerabilidad. Y yo no podía ser vulnerable con nadie porque todo lo que decía o hacía llegaba eventualmente a oídos de mi padre. Mis únicas amigas reales eran Camila y Daniela. Pero incluso con ellas había cosas que no podía decir. Porque Camila era demasiado recta. Y Daniela era demasiado callada. Y yo era demasiado vigilada. Así que guardaba todo. Las preguntas, las dudas, los deseos de ser normal. Todo enterrado muy profundo donde nadie pudiera verlo. Nos bautizamos las tres en el 2010, a los 18 años. Mismo día. Misma asamblea. Yo no quería bautizarme. No ese año. Quizás nunca. Pero no tenía opción. Camila ya había decidido. Daniela la seguiría. Y si ellas se bautizaban y yo no, mi padre lo vería como fracaso personal. Como evidencia de que yo era la débil que siempre había temido que fuera. Así que me bauticé. Y el agua que se suponía que me limpiaba se sintió como cadena cerrándose. Porque ahora no era solo presión familiar. Era un voto ante Dios y la organización. Y romper ese voto significaba expulsión. Y expulsión significaba perder todo. Los años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Vi a Camila casarse con Rodrigo en el 2015. Un matrimonio arreglado. Camila no lo dijo así, pero yo lo sabía. La conocía mejor que nadie. Y sabía que ella no amaba a Rodrigo. Solo cumplía. Como siempre había cumplido. Vi a Daniela volverse más y más invisible. Funcionando. Existiendo. Pero no viviendo realmente. Y yo empecé a tener ataques de ansiedad. El primero fue en el 2016, durante una reunión en el Salón del Reino. De repente no podía respirar. El pecho me dolía. Pensé que me estaba muriendo. Mi madre me llevó al hospital. Los doctores dijeron que había sido un ataque de pánico. Me recetaron ansiolíticos. Me dijeron que necesitaba ver a un psicólogo. Mi padre dijo que no, que los psicólogos eran del mundo, que la única ayuda que yo necesitaba era espiritual. Más estudio bíblico, más oración, más servicio a Jehová. Los ataques continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Pero yo no podía decir la verdad, que lo que me estaba matando no era mi espiritualidad débil, era la falta de libertad. Era vivir 28 años en una jaula que se hacía más pequeña cada año. Cuando Camila se divorció en el 2017, mi padre lo vivió como traición, pero yo lo vi como valor, como la primera vez que alguien en nuestra familia decía no, la primera vez que alguien elegía su propia vida sobre las expectativas. Y algo en mí se despertó ese día. Una pregunta pequeña pero insistente. ¿Y si yo también pudiera decir no? Empecé a investigar en secreto. Testimonios de ex-testigos. Doctrinas analizadas. Me tomó meses porque tenía que hacerlo con extremo cuidado. Mi padre revisaba mi teléfono regularmente. Mi computadora tenía controles parentales a pesar de que yo tenía 25 años. Pero encontré formas.
Modo incógnito. Borrar historial. Leer en el trabajo durante mi hora de almuerzo. Y lo que encontré confirmó lo que había sospechado durante años. Todo era mentira. Las profecías fallidas. Los cambios doctrinales. El control mental sistemático. Todo. Pero no podía hablar de esto con nadie. Ni con Camila. Ni con Daniela. Porque si ellas lo reportaban a los ancianos, me expulsarían. Y si me expulsaban, las perdería a ellas también. Así que guardé silencio, como había guardado silencio toda mi vida, hasta que Camila nos llamó en septiembre del 2019. Cuando entré a su departamento ese día y ella empezó a hablar sobre sus dudas, sobre sus investigaciones, mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Daniela reaccionó con pánico. Camila, eso es apostasía. Pero yo no pude contenerlo más. Años de silencio. Años de guardar secretos. Años de pretender. Yo también he estado investigando, dije. Y en el momento que esas palabras salieron de mi boca, algo se liberó. Como romper una presa. Como finalmente poder respirar después de estar bajo el agua durante años. Las tres nos miramos. Y entendimos que habíamos estado viviendo la misma pesadilla. Cada una creyendo que estaba sola. Cada una guardando las mismas dudas en silencio. Pero no estábamos solas. Nunca habíamos estado solas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, de compartir, de procesar juntas, de tomar decisiones juntas. Salimos de la organización entre febrero y marzo del 2020. Las tres al mismo tiempo. Fue aterrador. Pero por primera vez en mi vida no estaba haciendo algo porque alguien más lo decidiera por mí. Lo estaba eligiendo yo. Cuando mi padre nos confrontó en junio del 2020 y aplicó el scanning, lloré durante días. Pero no me sorprendió. Sabía que pasaría. Los testigos son predecibles de esa manera. Si no obedeces, te cortan. Así de simple. Así de brutal. Pero esta vez no estaba sola procesando el dolor. Tenía a Camila. Tenía a Daniela. Las tres juntas. Las tres libres. Cuando fuimos a la parroquia católica por primera vez en agosto del 2020, sentí algo que nunca había sentido en el Salón del Reino. Paz. No la paz forzada de obedecer por miedo, sino la paz real de estar en un lugar que no necesita controlarte para que creas. Durante la catequesis, el padre Antonio nos explicó sobre el libre albedrío, sobre cómo Dios nos ama pero nos deja elegir, sobre cómo el amor real no controla. Lloré cuando escuché eso, porque era exactamente lo opuesto a todo lo que había vivido durante 28 años. Nos bautizamos en la fe católica el sábado santo del 2021. Camila, Daniela, Sofía, una tras otra. Cuando el agua me tocó la frente, pensé en el bautismo del 2010, en cómo me había sentido como cadenas, en cómo se sentía como alas. Han pasado 5 años desde que salimos, 5 años desde que mi padre dejó de hablarme. Y no voy a mentir. Hay días en que el dolor es insoportable. Días en que quisiera tener a mi padre de vuelta. No al anciano Torres. Al papá que fue antes de que lo nombraran anciano. Al que me cargaba cuando era niña. Al que me leía cuentos antes de dormir. Pero ese hombre se perdió hace mucho tiempo. Tragado por la organización que lo convirtió en vigilante en lugar de padre. Y aunque duele, sé que tomamos la decisión correcta. Porque hoy tengo 32 años y por primera vez en mi vida puedo respirar. Puedo elegir. Puedo ser yo misma sin pedir permiso.
Trabajo como diseñadora gráfica freelance. Vivo en mi propio departamento, decorado como yo quiero, con la música que yo elijo, con los amigos que yo escojo. Y tengo a mis hermanas, Camila y Daniela. Las tres nos vemos cada semana. Vamos a misa juntas los domingos. Celebramos cumpleaños. Celebramos Navidad. Hacemos todo lo que nos prohibieron durante 28 años. Y es hermoso. Todo es hermoso ahora. Soy la última de las tres. Y durante años eso significó ser la más vigilada, la más controlada, la más débil. Pero ahora significa algo diferente. Significa ser la que cierra el círculo, la que pone el broche final a nuestra historia. Las tres nacimos juntas. Las tres fuimos bautizadas juntas como testigos. Las tres salimos juntas. Y las tres nos bautizamos juntas como católicas. No como hijas del anciano Torres, sino como Camila, Daniela y Sofía. Tres mujeres libres. Tres hermanas que finalmente encontraron el camino a casa. Juntas, como siempre debió ser. Mi nombre es Sofía Valentina Torres Mendoza. Tengo 32 años y estoy agradecida de haberme convertido al catolicismo. Y más agradecida todavía de haberlo hecho con mis hermanas. Las tres juntas. Para siempre. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades. Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio. Quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María